vuelta. Después de este recorrido por la adolescencia, ahora damos un pasito más hacia arriba en cuanto a edad. Y bueno, yo quería compartir este espacio que viene ahora porque bueno, yo llevo desde aquí, desde Spice Systemic, llevo un grupo de adolescentes adoptados, de jóvenes adoptados de entre 18 y 24 años desde hace un tiempo, y es un grupo que funciona muy bien, estamos muy contentos. Es donde salen pues muchas cosas de lo que se habla y de lo que no se habla en casa y fuera, y me hacía mucha ilusión compartirlo, y así que invité a 2 miembros de este grupo para que puedan compartir algunas de las cosas que hablamos cuando estamos reunidos, ¿no? Ellos son Albert y Alex. Albert, ¿es que lo digo yo? ¿Sí? No, yo mismo. Sí, yo, sí. Me han pedido así que la presentación personal de cada uno lo harán ellos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Albert, tengo 22 años. Como bien ha dicho él, yo soy adoptado de Rusia cuando era pequeñito, en torno a los 3-4 años. Yo soy de Barcelona, de España, y bueno, actualmente estoy estudiando en la universidad. Cabe decir que estoy estudiando en la universidad por parte, gracias a Xavi, por todo lo que he hecho con él en cuanto a las sesiones. Y bueno, y espero que en esta sesión, bueno, en nuestra charla de Alex y yo, podamos inspirar o ayudar a alguien que sea de nuestra edad o que sea adoptado. Gracias, Albert, por la cuenta por las palabras hacia mí. Pero aprovecho porque ha salido antes el tema de la importancia del trabajo personal, de poder colocar las cosas que llevamos, ¿no? Un poco lo que hablaba antes Emma y Amparo también sobre la mochila y la importancia, ¿no? Con Albert hemos hecho un trabajo durante un tiempo que creo que ha sido muy productivo, la verdad. Yo también he aprendido mucho con él. ¿Y Alex? Bueno, yo me llamo Alex, tengo 22 años y yo estoy haciendo ahora, bueno, trabajando de lampista, y yo, o sea, soy adoptado de Rusia y... ¿Podéis decir a qué edad fuisteis adoptados? Yo a los 3, creo, y a Barcelona llegué a los 4, pero fui adoptado a los 3, sí. Yo 2 y medio y llegué aquí antes de los 3. Bueno, la idea de este espacio es un poco charlar con ellos, ¿no? Yo intentaré como apuntar algún tema de los que yo sé que vamos tocando en el grupo o lo que vaya saliendo. Entonces, un poco poder compartir con ellos desde su mirada, tal como dice el Congreso, ¿no? Que son miradas a la adopción. Y bueno, yo os preguntaría por un poco las características o qué es eso de diferente que habéis vivido por el hecho de ser adoptados, vivencias, bueno, lo que os venga. Me parece importante un poco, no llevaremos un guión, pero sí para dar importancia a lo que nos venga, un poco lo que os apetezca decir en cada momento, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, empecé con el Xavi haciendo sesiones individuales, porque yo, a raíz del tema de la adopción, pues cuando me fui haciendo un poco más mayor, en torno a los 18 o 19 años, empecé a tener ansiedad, me daba miedo a hacer cosas que antes no me pasaba. Yo creo que eso fue porque le empecé a dar vueltas a las cosas en torno a preguntas que me hacía de mis raíces y esas cosas. Entonces, nada, empecé con el Xavi haciendo sesiones individuales. Ahí hubo una mejoría que quizá más adelante ya vamos a contar.
Y después ahora empecé un grupo también con el Xavi y el Alex y otros miembros, en el cual he podido darme cuenta o ver las cosas de distintas formas, ya que el grupo, al ser de gente adoptada, pues ayuda un poco a ver otras perspectivas de otra gente, preguntas que se hace también ellos que quizá tú en ese momento no las pensaste, y un poco también a empatizar con las otras personas, ya que ellos también padecen ciertos problemas o ciertas preguntas que tú quizá también puedas padecer. Y en mi caso, pues bueno, más o menos lo mismo. Yo a los 18, 19, que ya más o menos maduras, pues ya piensas un poco el hecho de la adopción. ¿Qué es la adopción? Porque claro, cuando eres chico, realmente es un tema que realmente vas a ignorar porque no vas a pensar en eso. Entonces cuando eres más grande y así. Entonces yo con Xavi también empecé hace bastante, con él individualmente. Y luego ya, pues, este año ya hemos empezado con el grupo, que realmente también, o sea, ha servido muchísimo. Estoy también con Albert, como ha dicho él, y es un grupo que realmente está muy bien y ayuda muchísimo, porque hay muchas preguntas que tú te has estado haciendo durante muchos años de la vida, que dices, hostias, estas preguntas las tiene alguien más. Y aquí pues ayuda a eso, a comentar tus preguntas, decir, ¿pensáis lo mismo o no pensáis lo mismo o qué opináis? Y eso realmente ayuda bastante. Me viene a la cabeza sobre los temas que hemos hablado también en el grupo, ¿no? Como, si os apetece, ¿cómo, digo porque ha salido antes en otras ponencias, cómo ha sido para vosotros el abordar temas de orígenes o no abordarlos, o con la familia, con los amigos, a nivel social? ¿Qué cosas nos hemos callado? ¿Qué cosas lo que os apetezca un poco sobre...? Bueno, sí, al final el grupo lo que hace es que al estar rodeado de personas que no hace falta que tengan la misma raíz de origen, pero sí han pasado por lo mismo, que es el hecho de ser adoptados, te hace un poco abrirte a ellos, ya que notas o ves que ellos te pueden entender en cierto grado, porque sí que cada uno ha vivido las cosas de distintas formas, pero sí que te puedes abrir más a ellos, que no quizás con tus amigos, o podría decirte hasta con tu familia, ya que muchas veces la gente adoptada, los adoptados, hay muchas preguntas y muchas cosas que nos da cosa hablarlo con los padres. Entonces el grupo ayuda un poco a eso, a abrirte, lo que he dicho antes, a ver distintos puntos de vista y a poder empatizar con la otra gente. Yo en mi caso, pues como o sea, bueno, lo que dice Xavi, a mí el tema de origen y esto, por ejemplo, con mi familia me ha costado muchísimo porque es un tema que realmente es como un tuyo, que está ahí dentro tuyo, y en mi caso, pues era como comentar este tema con mi familia, era como que yo pienso que lo estoy fallando. Más que nada porque es como que, claro, ellos me dan una oportunidad, una vida, digamos. Y claro, hablar de un tema que realmente puede ser, claro, estamos hablando de una persona que me ha dado una vida, pero que realmente no he podido mantenerla. Y ahora estoy con una familia que me ha querido adoptar, que me mantiene, bueno, que me da todo. O sea, me da mucha alegría y todo. Y claro, es como, cuesta mucho comentar este tema con ellos porque es como que te defrauda a ti mismo, porque realmente yo pienso que les puede doler. Cosa que no, porque me dicen que no, pero bueno, en mi caso pues me encierro. Entonces, pues yendo con el grupo, pues puedo soltar estas preguntas y como sentirme más tranquilo, porque claro, con amigos depende de cómo, si no son adoptados también te pueden escuchar perfectamente, pero no te van a entender lo que tú quieres transmitir. Entonces, más complicado. Es un poco por lo que veo en el chat que preguntáis a qué preguntas nos referimos, es un poco lo que ha dicho Alex. Al final, tú cuando estás con tus padres
muchas veces cuando les vas a hacer preguntas del tipo quiero saber más sobre mis padres biológicos, me intriga saber dónde pueden estar, yo en mi caso que tengo una hermana me gustaría buscarla, hacer todo ese procedimiento con ellos al final muchas veces te causa un poco de miedo, ya que como ha dicho Alex, piensas o ellos muchas veces de la forma en que te hablan te transmiten una sensación como de pena en cuanto a pobrecito que quizá le interesa buscar eso cuando tú al final no lo haces. Bueno, ¿cuál sería la palabra de decir eso? Que no lo haces desde ahí, ¿no? No lo haces... Exacto, no lo haces porque no te sientas bien con tu familia, simplemente porque tienes esas cosillas adentro, esa espina clavada que quieres un poco intentar sacártela, ¿no? Y entonces muchas veces las preguntas son esas, preguntarles sobre tus raíces y por qué mamá o papá me abandonaron y bueno, saber más, ¿no? En general. Es interesante que yo creo que va por ahí, ¿no? La sensación que a veces podéis tener de que hablar sobre mi primera familia es como entrar en competencia, ¿no? Es como que si soy de una, no soy de otra, ¿no? Y entonces, claro, hablar de eso es como, parece que emocionalmente te alejes de tu familia. Cuando, fíjate, nosotros cuando damos charlas y tal, intentamos transmitir que es todo lo contrario, ¿no? Que en la medida que podamos compartir todo lo que tenga que ver con mis orígenes, es como, ¿sabes? Como integrar las dos familias ahí, es como estar con todo completo, ¿no? Es como dentro de lo que hacemos para poder trasladar a las familias y a la gente que se dedica a la adopción, es como ayudar a hacer que eso sume, ¿no? Pero a veces, desde vuestra perspectiva, sobre todo en la adolescencia, supongo, ¿no? Como la sensación de que si yo aporto esta parte mía, me pongo más lejos, ¿no? de mi familia. Entonces ahí me voy para atrás. Sí. ¿Es eso? Sí, porque... Y también lo que, por ejemplo, preguntan por aquí, que si estuvo bien, bueno, que si pudiese haber ayudado a hablar de este tema en la infancia. Yo en mi caso te diría que no. Yo tengo un hermano pequeño que tiene 16 y también es adoptado, igual que yo. Y, por ejemplo, yo, igual que me hago muchas preguntas, él en su caso no. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo creo que tiene que madurar la cosa. O sea, en cuanto tú te haces mayor, empiezas a hacerte las preguntas. Quizá cuando eres pequeño también te las haces, pero quizá te dan una respuesta, pero no lo terminas de asimilar. Eso me pasó a mí, que cuando tuve 15 años, más o menos, creo que mis padres me dieron los papeles de Rusia donde ponía que yo era adoptado y esas cosas. Y yo me lo leí, me interesó, pero sin más. Después, hasta que no cumplí más o menos 18, no es cuando me empecé a hacer las preguntas reales de qué ha pasado allí, ¿no? Sí, yo igual, yo realmente de eso, o sea, a mí también me dijeron, bueno, tampoco me acuerdo muy exacto a qué edad me lo dijeron, pero supongo que me dijeron entre 15, 16 años, pero también en mi caso fue el mismo, porque me pueden decir a los 15, 16, pero claro, a esa edad realmente no te vas a estar centrado en, hostia, es adoptado, es un cambio de familia, digamos, y te haces preguntas, no, porque a esa edad realmente está distraída, bueno, con los estudios, o con los juguetes, cualquier cosa. Entonces ya cuando es más mayor, a los 18, 20, que ya realmente la mente es más abierta, digamos, ya ahí piensas, hostia, pues realmente es un tema interesante, importante, porque es un trozo de tu vida que realmente está como vacío, porque son preguntas que no puedes rellenar ahora mismo. Y es un tema importante. Sí, pruébate una miqueta más. Ah, yo. Sí. Ah, ¿yo? No, digo a Alex. Ah. Es que yo no veo. Nos piden que nos acerquemos un poco más al micro, ¿no? Sobre todo con Alex. Sí, bueno, y otra pregunta que he visto también por arriba es que la fuerza que da decir que como que tus padres son
sea, la fuerza que da hablar de que tus padres adoptivos son los que te trajeron al mundo, por así decirlo y tal, en comparación a los padres que tienes ahora. En mi caso eso sí que es una cosa que yo cuando era más pequeño pensaba, hostia, les debo todo, ¿no? Tanto a mis padres biológicos como a mis padres adoptivos. Y después, a lo largo del tiempo, empecé a entender que al final yo me quiero a mis padres de ahora igual que los biológicos y no les debo nada, por ejemplo, a mis padres de ahora porque al final ellos quisieron adoptarme a mí y sí, yo me alegro de que me hayan dado todo lo que tengo, pero no tener tampoco esa sensación de que les debo una cosa, ¿no? Por el hecho de haberme adoptado. Y eso es algo que entendí también después de hacer sesiones con el Xavi, o también iba yo a un psicólogo público que más o menos también me fue llevando por ese camino. Y es algo que al final yo personalmente lo que pienso es que hacer sesiones de psicología tanto en grupo como individual es una cosa que te ayuda un poco a entender tu mente y a ordenar tu cabeza en cuanto a esos temas. No sé si Alex opina lo mismo y tal. No. ¿No? Vaya. No, yo es que realmente, o sea, bueno, a ver, cada uno, o sea, lo que dice Albert está muy bien, pero claro, cada uno tiene su vista en tema familia, por ejemplo. Yo respeto muchísimo que me hayan dado una vida. Y bueno, si no me han podido mantener, bueno, no me han podido tener, pues bueno, son cosas que pasan en la vida, pero yo sí que en mi caso por dentro es como que yo a mi familia adoptiva le debo todo, porque ellos me han adoptado, me han traído aquí, me ayudan, bueno, me apoyan, pero es lo que realmente también puede pasar. Yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo sé que mis padres me quieren mucho, mi familia me quiere mucho, pero yo, por ejemplo, tampoco me sale un te quiero, mi familia. O un abrazo, realmente no me sale, y yo los quiero, o sea, segurísimo. Pero son cosas que realmente me salen pues cuando es, o sea, cuando es el cumpleaños de mi padre o el mío, que bueno, nos damos el típico abrazo, pero realmente un día así porque sí, de ir a llegar a casa y darle un abrazo a mi madre, por ejemplo, o a mi padre, pues a mí no me sale. Y eso realmente son cosas que te preguntas por qué. Porque, hostia, o sea, llevas desde pequeño con ellos, lo has querido, ellos te quieren, pero no sale, no sale. Yo con eso estoy de acuerdo con Alex. Es algún tema que hemos hablado en el grupo y es el hecho de dar abrazos, decir te quiero y todas esas cosas. Yo, como él, desde hace muchísimo tiempo me preguntaba que por qué yo era así, ¿no? Yo soy como que tengo muchos sentimientos, pero en cuanto al amor transmitido hacia mis padres, en eso de los abrazos, en los te quieros, los besos, eso siempre me ha costado mucho. Y es algo que nos preguntamos siempre en el grupo y lo guay de eso es que al final ves que las otras personas se preguntan lo mismo que tú. Entonces quizá hay algo ahí en común acerca de la adopción y de cuando eras pequeño. Y es algo que ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en eso y no sé, y a ver por dónde nos sale, pero la verdad son preguntas que entre todos nos hacemos. En eso me viene una cosa que no sé si estaréis de acuerdo, pero como me viene a la cabeza, yo os lo comento, que es una anécdota que tuve con un adolescente hace tiempo, que yo le pregunté, oye, tú por ser adoptado, eres de África, por ser adoptado, ¿qué cosas son distintas, ¿no? Y él me dijo algunas cosas muy evidentes, como soy diferente físicamente a la familia tal, bueno, sobre color de piel, cosas muy, muy evidentes, pero me dijo una que me dice, y que no podemos querer tranquilamente a nuestra madre, dijo él. Y yo digo, ¿ah, sí? ¿Y cómo es eso? Me dijo, sí, porque a veces yo siento que la quiero mucho, 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 pero entonces, como él explicaba como si hay algo que me frena, ¿no? Hay algo, cuando quiero tanto, tanto, hay algo que me he recordado lo que decías de los abrazos, ¿no? Algo que me frena. Y entonces yo entendí que lo que pasaba es que es la sensación de que si yo me acerco mucho a mi madre adoptiva, porque él decía,
hay algo que me frena y decía, es que cuando me acerco más, siento que me alejo de mi madre biológica, ¿no? Entonces yo lo vi como si fuera un cordel, ¿no? Estirado, que es como que cuanto me acerco a ella, más me alejo de mis orígenes, de mi tal, y entonces hay algo, ¿sabes? Como una cuerda que está tensa, ¿no? Que no me deja... Y yo entendí como, para mí sí fue una un buen planteamiento para intentar hacer que las dos madres estén en el mismo lado de la cuerda. Porque yo pensé, si logramos eso, cuando me acerco a una, también me acerco a la otra, ¿no? ¿Me he explicado? Sí. Sí, es como que, aunque que no están en el mismo lugar, evidentemente, ¿no? Hay más o menos distancia, pero están en la misma dirección. Es como que están ahí. Porque si no, entramos en esa competencia de que me hace no hablar, no... Claro, si lo digo, se pensarán que estoy más para allá, más allá de la cuerda. ¿Sabes? No sé si tiene que ver, pero a mí esa me ha venido a la mente aquella sesión. ¿Y qué tiene que ver con lo vuestro? En mi caso, no. Uh-huh. Porque, bueno, yo ya te comenté. Tampoco es alto. O sea, bueno, perdón. Ya te comenté, o sea, que yo soy una persona bastante cerrada en el tema familia y claro, es lo que dije, o sea, yo respeto mucho la persona que me dio la vida, pero me dio la vida, ya está. Uh-huh. Y claro, luego ya me adoptaron y sí, ellos, bueno, no han hecho el hecho de darme, bueno, de ser suyo, pero como si lo fuese. Entonces, mi cuerda, como dices tú, en mi caso es mi madre biológica, o sea, mi madre adoptiva, perdón. La biológica está otra cuerda, podemos decir. No, en tu caso no. O sea. Yo en mi caso sí que es verdad que es lo que he dicho al principio. Yo antes me costaba mucho abrirme a mis padres, a mi familia en general. Puedo decir que me llevaba mejor, bueno, no, eso tampoco, pero muchas veces ciertos temas quizá los hablaba más con mis tíos, que no era la misma relación que mis padres, por el hecho de que no era la misma relación. Entonces sí que es verdad que después de todo ese tiempo haciendo sesiones, he llegado un poco a lo que ha dicho Xavi del tema de la cuerda, de un poco acercarme a, en ese caso, a las madres, a la madre biológica y a la madre adoptiva, y entonces cogerlas o tratarlas con el mismo cariño, igual que con el padre y esas cosas. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que eso es mucho trabajo. Yo en mi caso me sigue costando mucho dar abrazos. Sí que es verdad que ahora, junto con el tema del COVID, en mi familia nos unimos bastante, ya que como teníamos que hacer cuarentena, pues hacíamos Cahoots, veíamos películas juntos, veíamos series juntos, junto a mi hermano que también es adoptivo. Eso nos ha hecho juntarnos bastante y poco a poco yo intento transmitir mi cariño. Lo que pasa es que me sigue costando. En cuanto respondiendo a la pregunta que me preguntan de cómo es la relación con mi hermano, en mi caso está súper bien. O sea, somos dos personas que nos llevamos muchísimo, ya que tenemos más o menos gustos similares. Y claro, él el tema de la adopción, pues lo que he dicho antes, tampoco es que lo pregunte mucho, pero a veces yo le hablo de esas cosas y un poco como le preparo para cuando tenga esas preguntas, que sepa que los padres pues están ahí para ayudar y no son ninguna amenaza. Yo en mi caso, que antes no había comentado, yo también tengo una hermana adoptada. Bueno, ya que me entro en su tema, la relación con mi hermana no es tan próxima como la suya. Digamos que es, bueno, la mínima que se puede tener, supongo, ahora mismo, actualmente. Y claro, yo el tema adoptivo con ella, por ejemplo, es un tema que realmente no he llegado a tocar con ella, no hemos podido hablar de eso.
Me gustaría, sí, pero actualmente creo que es un tema que no puedo tocar con ella. Y, y bueno, en mi caso con la familia no. O sea, nosotros, yo por ejemplo con mi padre sí que estoy muy junto porque tenemos un vínculo muy fuerte con el deporte, digamos. O sea, nos gusta mucho el deporte y lo vemos muy, o sea, digamos que el fútbol, que es nuestra pasión, pues cuando hay fútbol es un día como sagrado para nosotros, porque lo vemos juntos y pues ahí pues tenemos un buen rato juntos para pasarlo. Y ahora, bueno, pues con el tema trabajo también, porque antes sí que es verdad que cuando no trabajaba, no, yo podía comer solo, cenar solo, y ahora con el tema este del trabajo, pues como con ellos, o sea, como con ellos, ceno con ellos y ya comento un poco las anécdotas del día y tal, y todos ellos también me explican las suyas y estamos ya como más juntos. Sí, Entonces, eso está bien. y es lo que dice él. Yo lo que recomiendo es un poco buscar esos gustos que tienen los hijos con sus padres. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo con mi padre juego al tenis y claro, ¿qué pasa? Que cuando tienes gustos similares con tu madre o tu padre, que mi madre es, por ejemplo, películas, pues mi padre es el tenis. Pues ¿qué pasa? Que cuando yo, por ejemplo, voy con mi padre a jugar al tenis, sin tú prepararlo, salen temas de conversaciones, de cuando eras pequeño, se crea un poco ese círculo de confianza y yo recomendaría que muchas veces, como para acercaros a vuestros hijos o los hijos para los padres, es un poco buscar esos gustos similares. No tanto el tema de, bueno, ahora vamos a cenar, nos reunimos, tal, porque a veces eso puede crear un poco de incomodidad. Claro, o sea, exacto, es que de eso, es buscar un momento en el que decir, vale, vamos a disfrutar de ese momento, estamos abiertos, nos estamos divirtiendo y ya si es el caso, si vuestros hijos dan el paso de decir, hostia, pues puede que comente algo. O si os veis atrevidos, también comentar vosotros. Porque si estáis muy cómodos, veis que... Bueno, es que claro, realmente también te digo, depende de qué cosa, porque tampoco vas a hablar del tema jugando ajedrez. Pero claro, o sea, viendo una película o viendo una serie, estos momentos así como muertos, digamos, son momentos que puedes comentar. Y ya luego la reacción. Otro tema. Una pincelada de cómo fue vuestra adolescencia, que hemos hablado aquí también. ¿Qué destacáis? ¿Qué tiene que ver con la adopción? Mi adolescencia, en mi ¿O algo caso, así? pues la verdad es que fue bien. Yo era un cabra loca, llegué al instituto, tenía amigos, salía de fiesta mucho y entonces, claro, me hice mayor, entre comillas, que solo tengo 22 años. Y entonces, ahí sobre cuarto de la ESO o así, pues me empezó a darme un poco de ansiedad. Claro, yo el alcohol me iba muy mal. Entonces es cuando empecé con Xavi. Ahí me di cuenta un poco que tenía que frenar, ya que mi cuerpo, por lo que fui haciendo con Xavi, pues empezó como a darme alertas, ¿no? De, uy, cuidado, quizá eso no es lo que más te conviene. Entonces, mi adolescencia fue bien, después tuve un parón, fue bastante mal, la verdad, dejé de hacer muchas cosas, me daba hasta miedo estar en clase, todo lo que era alejarme de mi zona segura, que en ese caso era mi casa, mi familia, todo eso me daba bastante miedo. Y ahora pues bien, pero en general la adolescencia tuvo sus altos y sus bajos. Yo quiero comentar sobre esto, ya que has hablado de nuestro trabajo. Hay una parte de ese trabajo con la ansiedad y con todo lo que le pasaba a Albert, que era importante, que se estabilizó o ¿no? Mejoró mucho también gracias a que le pudiste dar un lugar a tu madre biológica. Sí. Un lugar no quiere decir que esté en el altar, sino que darle un lugar. Es como que no...
No estaba situada y de repente, Exacto. Pues, que tiene que ver, que está aquí y le doy ese lugar y es como un reconocimiento, ¿no? exacto. Sería lo de ordenar la cabeza un poco. Cuando empecé con Xavi es cuando yo empecé a poner las piezas en su lugar. Y no hacía falta que entendiera esas piezas, pero saber que estaban allí. Y entonces cuando yo ya tenía las piezas puestas en el armario, ahí una en una, empezar un poco a escucharlas, a entenderlas. En eso me refiero a eso, padre biológico, madre biológica, hermana, el tema de la adopción en general. ¿Y tú, Alex? No, yo en mi caso con Xavi sí que es verdad que no lo he hecho, pero yo con él también trabajé, pero yo me salí y pienso que fue por cobardía. Yo creo también un poco. Porque lo que tú decías, obviamente teníamos razón, pero eran temas que yo, por ejemplo, o no quería aceptar o no quería, bueno, escucharlo, supongo, por el simple hecho que, bueno, lo que dije, que yo soy bastante cerrado y me puede costar mucho aceptar a otra persona que no sean ellos. Y supongo que, bueno, o sea, porque realmente ahora mismo estoy un poco, estoy cerrado, pero un poquito más abierto porque gracias al grupo que estamos escuchando todo el mundo y eso ayuda, pero sí, realmente yo me cobardé porque no me gustó mucho. Y mi adolescencia, pues, bueno, fue un poco de todo, porque también era bastante cabra loca. Y bueno, a mí sí que me costó un poquito más porque yo con algunos amigos, bueno, tenía algunos amigos que sí que les comenté esto, entonces ya luego, bueno, vino el hecho de decir, ¿este es mi amigo o no es mi amigo? Porque depende de quién, pues le decías o se te burlaba o bueno, cualquier tontería. Entonces ahí costó un poquito más del instituto porque había gente que, bueno, se burlaba, igual que cuando venía gente nueva, porque realmente... claro, es que es eso, o sea, un instituto que vas a los 13 años y tú puedes decir, es adoptado, sí, pero claro, la gente como tampoco lo va a entender, pues te va a decir que es como especial y se burla, porque realmente no saben qué es ser adoptado. Entonces, como, bueno, eso a mí pues me costó un poco más aceptar, pero luego ya tiré adelante. Con el grupo estuvimos de acuerdo que el hecho este de tú llegar al instituto y decir que eres adoptado a la gente o a tus amigos y tal, llegamos al punto en que eso también varía un poco del color de tu piel o los rasgos de tus ojos. En nuestro caso sí que parecemos más occidentales, pero quizá, por ejemplo, en el grupo hay gente que es de la India o uno que tal, y entonces, claro, eso también quizá cuesta un poco más. Mis padres en ese caso, me acuerdo que, claro, en mi DNI pone que yo soy de España, porque en el caso de Rusia tú tienes que escoger nacionalidad, bueno, y tal. Y también creo que cuando eras pequeño tú podías poner que eras español y ya está, en ese caso. Entonces, mis padres me decían, bueno, tú si quieres, no hace falta que digas que eres de Rusia o que eres adoptado. En mi caso eso me daba igual, siempre ha sido como, bueno, yo soy adoptado, tal, no pasa nada. Quizá también es porque no le cogía el peso o el valor de la palabra adoptado, pero eso quizá también me ha ayudado a mí un poco a quererme tal y como soy y no tener miedo a que las otras personas piensen mal de mí y tal. Y al final es como todo, si una persona no le gusta, pues bueno, pues la apartas y sin más, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más quieres compartir? Bueno, no sé, aquí, por ejemplo, Verónica pregunta que qué le diríamos a alguien que quiere adoptar. No sé si esa pregunta la tenemos que responder nosotros, pero... ¿Tú qué le dirías? Yo que adoptara. No. Yo que adoptara. O sea, yo creo que al final, igual que antes hemos hablado que nosotros no debemos nada a nuestros padres adoptivos, sí que pienso que para esas personas que están para adoptarse, esas personas que no tienen familia o han perdido su familia, sí que está bien que la gente se anime a hacerlo porque al final
Muchas veces yo creo que los niños que están en adopción y no los adoptan, pues en el caso de Rusia, por lo que sé, pasan al ejército y tal y se merecen también vivir, entre comillas, una vida como cualquier otro joven. Entonces yo me animaría a adoptar, eso ya tampoco puedo decir en qué sitios sí, en qué sitios no, porque también es verdad que hay sitios que tú quizá tienes que ir con la mente de que hay unas culturas, esa persona quizá es más con un carácter más fuerte o no, pero yo por lo general sí que animo a que la gente adopte. Ya está. Vale. ¿Qué más? Más. Pregunta. ¿Qué más podemos hacer? Ahora que tenemos aquí un montón de gente que quiere saber cosas sobre adopción. ¿Ustedes adoptarían? ¿Ustedes adoptarían? Claro, mira, por ejemplo, aquí lo que dice Nuri es lo que hemos comentado antes del hecho de hablar los temas estos de adopción con los padres, que te sientes un poco como una víctima. Es lo que tú dices aquí, que dices, sois muy valientes. Eso para nosotros, al menos a mí, me crea una sensación como de pena, ¿sabes? De como que tú en ese caso, como que te apiadas de nosotros. Lo mismo pasa cuando nosotros, o yo, en mi caso, hablo con mis padres de esas cosas. Siento como que ellos se tienen que apiadar de mí por el hecho de ser adoptado. Alguien había preguntado si adoptaríamos. Yo, en mi caso, sí adoptaría. Yo quiero adoptar. Porque, bueno, es lo que ha dicho él y porque realmente lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Y a mí me gustaría adoptar a una persona y darle la oportunidad que puede no tenerla, porque claro, es lo que en nuestro caso que somos de Rusia, sabemos que si a los 18 no es adoptado, o sea, no te adoptan, perdón, te mandan al ejército, porque ahí sigue siendo obligatorio y te mandan. Entonces, realmente, a ver, obviamente cada uno tiene sus gustos, pero yo creo que un chico que está sin familia y a los 18 lo mandan directo al ejército, no creo que sea bien. Entonces, yo tengo muy claro que yo voy a adoptar en Rusia y quiero darle una oportunidad a una persona o los que sean. Y encima, pues tengo, digamos, el factor este de apoyo, de que yo lo he vivido y se me puede hacer un poquito más fácil cuando la persona sea más grande y le explique el tema de que es adoptado. Claro, obviamente va a tener 50.000 preguntas y algunas las puedes responder y otras las tendrá que averiguar por él. Entonces, bueno, yo creo que yo le puedo apoyar y que él también, como estamos haciendo nosotros, que estamos averiguando respuestas, pues él tendrá que ir con esta aventura. Y ya, pues... Yo respondiendo dos preguntas así que veo por el chat. Una dice que si nos hubiera gustado que nuestros padres nos hubieran preguntado más, yo puedo decir que pienso que al final el hecho de que una persona que es adoptada quiera hablar de eso también le tiene que salir a él. Yo quiero decir que por mucho más que preguntes, a veces uno no está abierto a hablar de eso. Entonces yo pienso que está bien que los padres intentan introducir el tema o intenten hablar de ello con los hijos, pero al final el paso lo tiene que dar el hijo. Entonces, como sin presión al final, ¿no? ¿Y cómo animaría o cómo pensamos que podríamos animar a un chico a hacer terapia? 5 minutos. Vale. ¿Cómo animaríamos a un chico a hacer terapia? Cuando esa persona, yo creo que es cuando empieza a preguntarse cosas, ahí decirle que al final hacer terapia tanto en grupo como individual no es nada malo. Yo mismo pienso que todas las personas necesitaríamos terapia tanto si somos adoptados como si no, porque a todos nos invaden malos pensamientos o cosas que nos pueden preocupar. Y
Y yo pienso que el hecho de hacer terapia en grupo con chicos de nuestra misma edad o con la edad que tiene vuestro hijo en ese momento es lo mejor. Yo a lo que decía, la persona que ha dicho antes de adoptar siendo madre y madre o padre y padre, yo creo que, bueno, que adoptar puede adoptar cualquiera. O sea, igual, o sea, si es padre, madre, padre, padre, madre, madre, que sea. Entonces, es que yo pienso que realmente no, el apoyo va a ser el mismo. O sea, los padres que adoptan a una persona, obviamente van a transmitir su amor por él, van a estar con él. Entonces, claro, no sé qué preocupación hay en... Es que no sé qué preocupación puede tener que seas padre, padre o madre, madre. No... Claro, a ver, sí puede pasar lo que, bueno, pero lo que pasa a todo el mundo, o sea, lo que pasa en todo el mundo, que hay gente, pues, con perdón, un poco así maleducada, que no va a respetar, pues, que tengas esos padres o esas madres, bueno, esa familia, pero bueno, o sea, eso es, como todo el mundo dice, como una aventura en el camino, ¿no? Entonces, pues ahí tienes que dar un paso. Bueno, Sí. se nos está acabando el tiempo. Sí. Yo aprovecharía, ya que aunque no le guste a Albert, le voy a decir que sí, que yo creo que soy muy valientes. Y no es por por pena, como tú decías, sino que me parece valiente cualquier persona de vuestra edad que venga aquí delante de más de 100 personas a explicar un poquito de vuestras entrañas, que eso no todos los adultos lo hacemos tampoco, ¿sabes? Y que lo expliquéis no para que vean esa parte vulnerable, sino para ayudar ¿no? Que de hecho hay muchos mensajes que les estáis ayudando a entender o, ¿sabes? Un poco como para apoyar la intención de este congreso, que es poder ver la adopción desde diferentes miradas, ¿no? Desde el adolescente, desde el joven, desde las familias, ¿no? Y que todas valen. Y creo que tiene que ver también con lo que hemos hablado, ¿no? Cuando decíais, uno está preparado para hablar, uno está preparado para poderse meter en algunos berenjenales, ¿no? Y cada uno tiene su momento. Hay muchos niños más pequeños que pueden hablar de sus orígenes con edades muy cortas y otros que necesitamos mucho más tiempo, ¿no? Y está bien porque cada uno tiene su momento. Sí. El grupo lo que hace es a veces acelerar ese momento un poquito, ¿no? O darle voz, o darle más espacio. Exacto. A ese momento. Yo un minuto, porque he visto una que realmente es importante. Y Alex quiere contestar. Bueno, un chat que había dicho que había Alguien ha puesto que que tiene a su hija viendo esto y que pregunta por qué estamos comentando nuestra experiencia. Yo ahí, bueno, luego él se quiere opinar también, pero yo ahí te puedo responder que al principio me pasó lo mismo, ¿eh? Porque yo antes de entrar en el tema antes de entrar en la reunión de adopción, yo antes buscaba mucho por internet el tema de adopción y también me pasaba lo mismo, no entendía a la gente por qué comentaba sus experiencias sin el miedo, porque realmente yo pienso que no hablar eso es porque hay un miedo ahí dentro que cuesta sacarlo, porque te coge inseguridad. Pero mira, yo en mi caso pues me equivoqué, porque realmente ese miedo se me ha ido y ahora mismo puedo hablar abiertamente. Lo que obviamente no se te va a ir son las preguntas, porque son preguntas que realmente vas a tener siempre. ¿Te van a responder? ¿Puedes responderte algunas? Seguro, no todas. Obviamente, todas no vas a responder, pero realmente es una ayuda que yo, sinceramente, te aconsejo. O sea, ahora mismo entiendo el hecho de que digas que por qué estamos hablando de esta experiencia así libremente, pero es por eso, porque realmente, bueno, el grupo con Xavi que estamos haciendo, pues nos ha hecho, pues, ser más abiertos, tener más confianza el uno al otro. Yo, por ejemplo, a él lo conozco de hace, ¿qué? ¿Un mes? Sí. Y realmente, pues con él hablo abiertamente como si lo hubiera conocido desde pequeño. Y es porque realmente es una persona que
nos podemos entender mutuamente, podemos tener preguntas que sean iguales y decir, hostia, pues ¿las podemos responder o no? Y luchar por el hecho de decir, hay que tirar adelante, hay que seguir, bueno, entrando en ese camino y apoyar a los adolescentes a decir, hostia, pues podemos hacer un grupo entre ellos y abrir, porque realmente, bueno, en mi caso es mejor abrirse que no encerrarse, porque ahí lo vas a pasar mucho peor. Sí, sí, es así. Sí. Ya por acabar, yo diría que el hecho de salir, conocer gente, ya no solo con el tema de la adopción, sino en general, si tú sales y, entre comillas, ves mundo, conoces a muchas personas y muchas veces puede ser que te encuentres a personas que no te aportan nada, pero también puede ser que te encuentres a personas que te aporten mucho y te ayuden en tu día a día, tanto en el caso de la adopción como en otros muchos. Entonces yo animo a todas esas personas que les da miedo abrirse y hablar de esas cosas a que lo hagan, porque nunca se sabe. Peor no irá. Ya eso lo decimos él y yo, que al final hemos pasado por eso. Él mismo ha dicho que antes era muy cerrado y ahora con el grupo se ha abierto aún más. Y nada, y con eso ya me parece que ya se termina, ya está. Nos estamos echando. Sí, sí. Bueno, Albert, Muy bien. Alex, muchas gracias. No, nada, ¿Vale? un placer. Esto no es fácil poder compartir desde vuestro sitio.